Bien, el comentario ahora es del escrito Nota sobre o hacia Bernard Shaw. Está tomado de Otras Inquisiciones, 1952. Se puede pensar a este escrito como una cierta continuación del anterior en cuanto a la problemática del valor o no de la alegoría en tanto recurso de la literatura. Veamos qué dice Borges al respecto. A fines del siglo XIII, Raimundo Lulio, Ramón Lull, se aprestó a resolver todos los arcanos mediante una armazón de discos concéntricos, desiguales y giratorios, subdivididos en sectores con palabras latinas. John Stuart Mill, a principios del siglo XIX, temió que se agotara algún día el número de combinaciones musicales y no hubiera lugar en el porvenir para indefinidos Webers y Mozarts. Kurt Lastwitz, a fines del siglo XIX, jugó con la abrumadora fantasía de una biblioteca universal que registrara todas las variaciones de los veintitantos símbolos ortográficos, o sea, cuanto es dable expresar en todas las lenguas. Hasta aquí Borges. Bien, a partir de esto infiere él que quienes practican este juego combinatorio olvidan que un libro es más que una estructura verbal o que una serie de estructuras verbales. Es, dice, un diálogo infinito, ya que cada lector interpreta a su manera la lectura. Obsérvese, piénsese esto como una justificación no a la idea de Croce, sino a la idea de Chesterton con respecto al valor de la alegoría, ¿sí? Al valor de lo semántico, al valor de la interpretación. Bien. Borges dice que es un diálogo infinito, ya que cada lector interpreta a su manera de lectura, dice. Y está claro que si bien el número de lectores no es infinito, supuesto el tiempo extendido hacia el futuro y sin límites, sí sería entonces infinito el número de los posibles lectores. Un infinito que matemáticamente denominamos numerable. En el comentario anterior se habló del teorema de Gödel y quien de alguna manera lo conoce debe aceptar que la conexión con este tema es ineludible. Más adelante infiere Borges, la concepción de la literatura como juego formal conduce, en el mejor de los casos, al buen trabajo del periodo y de la estrofa, a un decoro artesano, Johnson, Renan, Flaubert, y en el peor a las incomodidades de una obra hecha de sorpresas dictadas por la vanidad y el azar, Baltasar Gracián, Herrera Reisig. Se deduce entonces, de acuerdo a este comentario de Borges, que siempre de alguna manera la literatura supone la alegoría como expresión más rica que una simple palabra que pretenda definir un concepto de una única y absoluta interpretación. En definitiva, a la inversa de lo que Croce supone, la alegoría no es ciencia, sino una expresión artística, tan rica y variada en su interpretación como valiosa en lo que a literatura se refiere. Es indudable que la literatura, cuando se entra, piénsense en Hermann Hesse, en su juego de Avaloria, y digo que es entrar casi en el pensamiento de Hermann Hesse, ya que faltaría la música. Cuando se sigue hurgando luego de la perplejidad en la metafísica, esto nos conduce a un laberinto complejo, pero esencialmente confuso, que alterna la realidad con nuestras posibilidades perceptivas y cognitivas. Acceder a esa totalidad de un modo enteramente racional es lo deseable, al menos por nuestra humana naturaleza, pero la misma ciencia se encarga de golpearnos y sacudirnos, y pareciera que al modo de Sinacam, la escritura de Dios, necesitáramos un koan budista para poder acceder a nuestra totalidad, el Self de Jung, una especie de individuación, también en el sentido de Jung, y como lo sugerí en un escrito anterior, un holograma de la totalidad. Bien, acerca de los dos escritos anteriores, reflexiono con respecto a realistas y nominalistas. Y digo lo siguiente, sugiero, existen dos tipos de nominalistas. El primero, el propiamente nominalista, es aquel que lo es porque no tiene más remedio que serlo. Me refiero a que su no preocupación
en la búsqueda de principios generales, o en el peor de los casos, a una incapacidad del sentido de generalización, lo conmina a vivir con un sentido de singularidad e individualismo que lo determina a lo particular en cada instante de su existencia. En consecuencia, si bien no está en él ausente un sentido de la causalidad, a pesar de ello, nunca este principio o ley lo lleva más allá de las situaciones comunes, como para poder inferir causas especiosas en un sentido metafísico u ontológico. Es decir, es ajeno al cuestionamiento de la levedad de su ser. En el común de los casos, su presencia en el mundo es tan importante para él como indiferente para la especie a la que pertenecemos. El segundo tipo de nominalista es en verdad un tanto ambiguo. Puede ser un geólogo, un médico, un lógico, un semiótico, un hombre de ciencias en general. En él es inherente como pensador o como buscador tanto la necesidad de lo objetivo como lo de una ley lo más amplia posible dentro de sus esquemas de trabajo. Quiero significar que la idea de lo arquetípico, lo absoluto, lo perenne, lo general, acéptelo o no, debe estar en el centro de su labor. El geólogo sabe, y digo sabe entre comillas y subrayado, o dice aceptar lo relativo del tiempo, es decir, aceptar la teoría de Alberto Einstein. Entiéndase por esto la necesidad de un marco de referencia o un sistema de coordenadas como para poder hablar de un tiempo referido a ese marco. Pero habla de un tiempo geológico, que declaro no entender, en donde el hombre está ausente, un tiempo absoluto, y luego busca regularidades, patrones y elementos comunes para inferir leyes generales. Está claro que la búsqueda de leyes generales no es suficiente de por sí para justificar un pensamiento platónico, pero ciertas expresiones generales derivan, quieras o no, en un sentimiento de orden o existencia que trascienden la casualidad y adhieren un platonismo. No en vano el matemático, sirva como ejemplo, se lo supone platónico. El médico comienza su labor como nominalista, trata enfermos, individuos. Con el tiempo se transforma en realista, habla de enfermedad y se adscribe a ese arquetipo para resolver cada caso independiente del sujeto. En definitiva, pareciera que los científicos fácticos que en su esencia pregonan y adhieren a un nominalismo son inevitablemente en algún momento de su labor platónicos o realistas. Un individuo interesante, valga la expresión nominalista, es el semiótico, lógico por excelencia, aristotélico por vocación. Él tampoco puede escapar a la necesidad intrínseca de buscar lo general. El tipo no puede eludir al arquetipo y éste se alimenta de aquel. Es imposible para el ser humano pensante resolver este dilema en una síntesis. En definitiva, somos tan nominalistas como realistas. Depende del momento, pero aún como advierte Borges, somos todos nominalistas. Esto es a nivel de quehacer, es decir, de homo faber. Pero también está en nosotros el homo sapiens, y este nos mueve constantemente los esquemas, de lo particular a lo general, del individuo a la especie, del análisis a la síntesis, del tipo al arquetipo. Pero este camino no es una flecha irreversible, va y viene eternamente. Pensar que los hombres somos aristotélicos o platónicos, esto es, nominalistas o realistas, pero entender esto como una disyunción excluyente no es propio de la naturaleza humana. Solo un no pensante, un no razonador, como el memorioso Funes en el cuento de Borges, si existiese realmente, podría ser un nominalista puro. Salvo estas patologías tan escasas como extrañas, somos una extraña proporción o mezcla de Platón y Aristóteles. Es posible que la unión de los dos constituya o confluya en lo que denominamos hombre. ¿Será este el verdadero arquetipo del hombre?